Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos y que hayan iniciado este reto de nuestra escuela ministerial en la cual queremos invitarte a que no te pierdas ninguna de las clases. Dios tiene preparado algo grande para ti. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia, tus notas, un lapicero y por supuesto un corazón abierto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos. El mensaje que vamos a compartir el día de hoy lleva como título El llamado ministerial. Y para poder entrar en contexto, quiero que vaya al libro de Romanos capítulo 8. Sígame usted ahí en la lectura, Romanos capítulo 8. Busque ahí en su Biblia capítulo 8, versículo 28 al 31. Y en este pasaje dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted puede subrayar la palabra llamados. Y note que acá inicia diciendo aquellos que conforme a su propósito, diga conmigo propósito nuevamente. Aquí hay dos palabras claves, la palabra propósito y la palabra llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos habían leído esa parte final, verdad? Que hasta nos la sabemos de memoria, lo recitamos y decimos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero pregunto, ¿cuándo nosotros hacemos uso de esta frase? Cuando estamos en problemas, ¿verdad? Cuando se nos levantó una guerra, cuando se nos levantó un problema, cuando tenemos miedo y no podemos ir a la cocina porque las luces están apagadas. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero note usted que el contexto es un contexto de llamado y de propósito. Y es lo que queremos ver el día de hoy. Por eso quiero yo ir rápidamente y explicar un poco acerca de los tipos de llamado. Antes de llegar al llamado ministerial, quiero mencionar algunos que son muy importantes. Y el primer tipo de llamado es el llamado a la salvación. Mire qué interesante que el primer llamado que pusimos acá es el llamado a la salvación. Hay un llamado que nos está haciendo el Señor, que nos hizo el Señor. A ver cuántos aceptaron ese llamado algún día. Y si no, pues hoy tiene que hacer la oración de fe y aceptar el llamado para recibir a Cristo en su corazón. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo en su corazón, hermanos? Y mire, de veras que hago esta pregunta porque muchas veces ni siquiera estamos seguros. Y pues usted no está aquí enfrente, pero le cuento que no todos levantaron la mano. Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos acá ya tienen a Cristo en su corazón? Es un llamado. Yo recuerdo el día que a mí el Señor me llamó para salvación. Fue un llamado muy fuerte. Y si usted ya fue llamado por el Señor, pues usted también ya experimentó cómo funciona cuando Dios te llama. La Biblia dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es un tipo de llamado. Y dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Vaya usted a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 y 14. Dice de esta manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, ojo, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio,
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que podríamos decir, o en otras palabras, que el Evangelio es el llamado de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? El llamado de Dios para salvación. Yo conozco, bueno, es un primo que en una ocasión me contó su testimonio. Yo todavía no entendía eso porque de hecho yo todavía no había aceptado el llamado de Dios. Y él me contó que a él regalaron un radio, una grabadora. Para los más jovencitos que no saben qué es una grabadora, lo puede googlear y ahí le va a aparecer una grabadora. Y en esa grabadora estaba en una radio, imagínense, estaba en frecuencia AM. En una frecuencia AM había un predicador que estaba gritando la salvación. Mi primo ese día, frente a esa grabadora, se puso de rodillas, hizo la oración de fe y le entregó su vida a Cristo Jesús. Y ese fue el momento de su conversión. No fue en una iglesia, no fue en un seminario, en un congreso, ni siquiera en un retiro. Fue ahí donde alguien estaba predicando el evangelio. Por eso es importante que los evangelistas sigamos haciendo un llamado para la salvación. Ese es un tipo de llamado. Número 2, no mucho nos gusta, pero también existe otro tipo de llamado y es el llamado al sufrimiento. Pastor, ¿Dios nos llama a sufrir? Fíjese usted que esto muchas veces no se predica porque siempre queremos predicar o siempre aceptamos llamados a la bendición, ¿verdad? Por ejemplo, una persona viene a predicar o un profeta hace el llamado y dice, ¿cuántos quieren recibir toda la bendición de Dios, verdad? Y ese altar, sí, no sé si usted ha visto alguna vez un altar lleno de gente que hasta, hermanos, pareciera un estadio donde hay un concierto, ¿verdad? Porque se corren, pelean, todos quieren llegar al frente a que el predicador los toque, que el predicador los sane, que el predicador les imparta una unción de bendición, de riquezas. La gente corre por ese llamado, pero no todos corremos por un llamado al sufrimiento. El llamado al sufrimiento también existe y dice en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 21, usted tiene las notas ahí en sus, 21 dice de esta manera, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Note cómo empieza el pasaje en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Si quiere, lea el versículo atrasito, en el versículo, podría ser el versículo desde el 20. Déjeme lo busco acá. Estamos en el 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 21 fue el que leímos, pero si vamos un poquito atrás para saber de qué está hablando, en el versículo 20, sí, bueno, desde el 19 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre. ¿Qué dice? Dice, sufre molestias, padeciendo ¿qué? Injustamente. Mire que estoy aclarando, estamos en el tema el llamado ministerial. Y con esto quiero aclarar que cuando Dios hace un llamado ministerial, se sufre injustamente. Y aquí dice, sufre molestias padeciendo injustamente. Versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís,
y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y ahí está el versículo que leímos, 21. Pues para esto fuisteis llamados. Hermanos, no todos quieren predicar sobre este llamado. ¿Cuántos acá son llamados a las naciones? Amén. ¿Cuántos aquí son llamados a subirse a una tarima y predicar frente a miles? Amén. Y sabe usted lamentablemente que cuando no tenemos claro el llamado, nosotros lo distorsionamos. Distorsionamos el llamado. Y cuando tú no tienes claro a qué fuiste llamado, entonces te verás frustrado. Una persona que no ha comprendido su llamado es una persona que va a vivir frustrada todo el tiempo. Porque siempre podemos pensar, ¿por qué estoy sufriendo? De hecho, porque fuimos llamados a sufrir. Cristo, ¿a qué vino a la tierra? Sí, a salvar el mundo. Sí, a salvar a los pecadores, a buscar lo que se había perdido. Pero técnicamente Él vino a una cosa, vino a sufrir. Él vino a dar su muerte, su vida en la cruz del Calvario. Fue a morir a la cruz del Calvario. Y la Biblia dice, y muerte de cruz. Fue de las muertes más sufridas. Fue una agonía, literalmente fue una agonía. Fue un calvario. Es decir, sufrimiento. Y hermanos, repito tanto, y quizás hasta esté redondeando en lo mismo, pero es para hacerle entender a usted que el ministerio lo que nos está llamando es a ser sufridos. En el ministerio se sufre. Y sería engañarlo decirle, bienvenido al ministerio donde usted no va a sufrir, ¿verdad? Dándole una bienvenida a los nuevos pastores. Bienvenidos pastores al ministerio. Venga a servirse de las ovejas. Aquí todo es gozo, aquí todo es alegría, aquí todos lo van a querer. Aquí todos lo van a saludar. Si usted se equivoca, no se preocupe. Nadie lo va a juzgar. Pregunto, ¿cree usted que eso es cierto? No. El ministerio es sufrido. ¿Sabe por qué el ministerio es sufrido? Y me recuerdo de Primera de Corintios. Y me recuerda el ministerio a la palabra amor, donde dice en Primera de Corintios que el amor es sufrido. Cuando tú haces un ministerio con amor, sabes de antemano que vas a sufrir. Ojo, jovencitos que no se han casado y que dicen, yo ya me quiero casar porque ya me cansé de este sufrimiento, dice la jovencita, ¿verdad? Mejor me voy con mi marido porque aquí en la casa sufro mucho. Aquí me ponen a lavar trastos. ¿Y a qué cree que va a ir, ves? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El llamado es para soldados, pero los soldados saben que van a sufrir. Pero tampoco lo quiero asustar. Se sufre, pero no se sufre en vano. Se sufre por la causa de Cristo. Y cuando venimos al ministerio y sufrimos, y cuando hay padecimientos en un ministro, no se preocupe que así también habrá una recompensa de parte de Dios. Tercer llamado o tercer tipo de llamado es el llamado a la santidad. El Señor nos hace a todos los ministros un llamado a la santidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y ¿qué? Y llamó. Pero mire cómo nos llamó con llamamiento santo. Ahora, mire qué interesante que aquí describe el primer llamamiento, que es el llamamiento de la salvación. Y ahora nos habla de un llamamiento santo.
que dice que este llamamiento es no conforme a nuestras obras. Deténgase un momento ahí, no conforme a nuestras obras. El problema de aquel que no quiere aceptar el llamado por temas de santidad es porque ya se calculó que no puede ser santo por sí mismo. En tus propias obras, eso se llama justificarse a sí mismo. Querer ser santo sin la sangre de Cristo. Querer ser santo sin la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú no puedes ser santo, tú no puedes ser santa con tus propias obras, sino según el propósito suyo, y ojo, mire cómo se es santo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Mire quién era el apóstol Pablo. Constituido predicador, constituido apóstol y maestro de los gentiles. Alguien me dijo por ahí, pastor, ¿por qué presentaste predicadores en la iglesia? Ese ministerio no existe. Bien, el apóstol Pablo era predicador. Él era también apóstol y él era también maestro de los gentiles. Él era un ministro del evangelio con un llamamiento santo. Si algo tenemos que tener los ministros es que tenemos que reconocer que Dios nos llamó a la santidad, pero no por nuestras obras. Y Primera de Pedro 1:14 dice, busque Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Le voy a dar un poquito más de tiempo porque pues no tiene los textos ahí en el bosquejo, ¿verdad? Usted los quería, pastor, los hubiera puesto, así no saco mi Biblia. No, fue a propósito. Pues esta es una escuela ministerial. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, ¿cuántos hijos obedientes hay acá? No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Lea conmigo el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Fíjese que hay gente que mal interpreta está escrito. Está escrito, ¿sabe qué significa? Tú ya eres santo para el Señor. ¿Ya ve cómo lo malinterpreta? Ni siquiera usted lo cree. Vuelvo a repetir, tú ya eres santo para el Señor. Un día mi hijo me preguntó, papá, ¿por qué aquí dice San Mateo, San Lucas, San Juan? ¿Será que ellos son santos? ¿Qué dices tú? ¿Juan era santo? ¿Pedro era santo? A ver, ¿eran o no eran santos? Ay, no sé, pastor. Y en el libro de Efesios, el Señor constituye 5 ministerios. Y luego le dice que esos 5 ministerios van a funcionar para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿A quién se está refiriendo el Señor? A la iglesia, todos los que estamos hoy acá. Él ya nos hizo santos, no en nuestra carne, no en nuestras obras. Si tú te ves al espejo, definitivamente no eres santo, ¿verdad? Pero hay que hacer uso de la gracia. Y la gracia que Él derramó sobre nosotros es que Él nos hizo un llamado santo. Es decir, el llamado que Dios a ti te hizo, no se lo hizo a alguien más, te lo hizo directamente a ti. Y desde el momento que Él te llamó, Él también te santificó, te justificó y te predestinó para cumplir sus propósitos.
Ese es el llamado ministerial. Un llamado que no somos dignos de recibir. Un llamado que no es por capacidades humanas, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿para qué nos llamó el Señor? Número 4, otro tipo de llamado. El cuarto llamado es el llamado a una relación con Jesucristo. En Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 9 dice de esta manera: fiel es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel, hermanos? Fiel es Dios, y miren que se muestra su fidelidad, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Yo pregunto: ¿a qué fuiste llamados? Y tú respondes: a una comunión. ¿A qué fuiste llamados? A una comunión, a una coinonía, a un compañerismo, hermanos. Dios nos llamó, y por eso es que vale la frase: Dios no te llamó a una religión, Dios te llamó a una relación. Dios no te está llamando. Muchos confunden el llamado ministerial y por eso es que se cargan. Hay gente que le huye al ministerio porque cuando le hacen un llamado, le hacen una convocatoria, muchos no quieren, porque muchos creen que se les va a pedir. Incluso cuando haces un llamado a la salvación, no sé si alguien le ha respondido: vos, es que yo todavía no estoy listo, es que yo todavía no quiero dejar esto. Y el que ya está de este lado, que ya aceptó el llamado, dice: pero es que no se trata de dejar algo. Al contrario, Dios no te quiere quitar, Dios te quiere dar. Lo que vivís de este lado, lo que vivís al aceptar el llamado, es una vida mucho mejor, no tiene comparación, no tiene precio. Cuando encuentras a Cristo, todo lo demás, como dijo el apóstol Pablo, lo he tomado como pérdida. Lo he tomado como algo que no sirve. Y si tú todavía tienes algo del otro lado, yo te invito a que aceptes el llamado de santidad y te pases a este lado. Te pases al lado de los que hemos dicho sí al llamado de Dios y hemos cambiado la vieja manera de vivir por una nueva vida en Cristo. Y cuando vienes a este lado, cuando vienes a este tiempo, hermanos, de verdad, déjenme decir que cuando uno tiene una relación con Jesucristo, uno empieza a disfrutar el evangelio y no hay necesidad siquiera que alguien te predique, te ministre, te ore. Si tú tienes una relación con Jesucristo, todo va a fluir dentro de ti porque te acercaste a aquel que es fuente de vida eterna. Hay una plenitud en Cristo. Muy bien, número 5, hay un quinto llamado, y este quinto llamado es el llamado a bendecir. Fuimos llamados a bendecir. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Vea Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Si alguien pudiera conseguirme un vasito de agua, se lo agradecería. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 8 dice: finalmente, mire lo que dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Cómo tenemos que ser? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Diga conmigo: amigables. ¿Cuántos acá creen que son amigables? Pregúntele al que está a la par: ¿crees que yo soy amigable? ¿Sabe cómo se ve que una persona es amigable? Ojo, una persona amigable es una persona fácil de amar. Diga usted: no, pastor, no soy amigable. Hay personas que quieren trabajo, hermanos. Yo soy pastor y a mí me toca amar a todos. Digo: pero hermano, coopere. Sea amigable, déjese amar.
Si uno se acerca a hablar con usted, tiene que mostrarse fraternal, misericordioso, compasivo. Y mire el versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Diga conmigo, el contrario de ser, dígalo pues, el contrario de ser malo es bendecir. Es bendecir. Aquí dice, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Para que heredaseis ¿qué? Bendición. Entonces fuimos llamados para heredar, gracias, una bendición. Cuando nosotros aceptamos el llamado de bendecir, también aceptamos que fuimos llamados a una herencia, es decir, heredamos de nuestro Señor Jesucristo la bendición. Somos una bendición para la gente. ¿Cuántos dice yo soy una bendición para los demás? Ya conmigo, soy una bendición para los demás. Hermanos, tú no eres una maldición. Dios no te llamó a maldición. ¿Sabe usted que una de las cosas que Dios hizo muy marcadas en mi vida, y los que quizás me conocieron antes, por supuesto mis papás, mis vecinos, mis compañeros, dan testimonio de que cuando yo decía una oración de 5 o 6 palabras, solo una era buena, todas las demás eran malas palabras. Me gustaba ofender a la gente. Me gustaba ponerle apodos a la gente. Y no apodos amigables de el pelón. No, esos son todavía, ¿verdad? No, aquellos apodos, hermanos, que cuando uno los decía, era un bullying. Era una burla. Que aquellos que de los que se les ponía el apodo decían, alarán, hoy sí, me arruinaste la vida con ese, me mataste con ese apodo. Yo creía que era un don. Qué don ni qué nada, hermanos, era una maldición. Hasta que acepté el llamado para ser de bendición para la gente. Y aquel que antes se dedicaba a maldecir, hoy está predicando desde este lugar, trayendo vida, trayendo bendición a aquellos que estaban en oscuridad. Dios quiere usarte y te está llamando para que seas de bendición para alguien más. Quizás en algún tiempo fuiste de maldición. Quizás en algún tiempo eras malo. Que es lo que se dice, malo, malo, malo. Usted sabe que hay gente mala, ¿verdad? Mira el que está a la par y dígale, ¿qué tan malo fuiste vos? ¿Qué tan cizañudo, mal hablado, mal amigo y como decimos, mala onda, ¿verdad? Fuiste un enemigo. Y hermanos, antes de conocer a Cristo y aceptarlo, éramos enemigos de Dios. Imagínense qué más maldad puede haber que ser llamados enemigos de Dios. Es decir, nuestro pronombre era enemigos de Dios, burladores de Dios. Pero ahora hemos venido a heredar la bendición de Dios. Fuimos llamados para bendecir a alguien más. Números capítulo 24. Mira que quise agregar este pasaje porque en Números 24 habla de un profeta, es decir, un ministro. Es alguien que fue llamado al ministerio. Y en el versículo 24 y versículo 10, capítulo 24 y versículo 10 dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam. Balaam era un profeta, diga conmigo profeta. Pero Balac se encendió en ira en contra de Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos. Miren, no se pierda esto, por favor. Para maldecir a mis enemigos te he ¿qué?
¿Te qué? Diga conmigo, del otro lado, Satanás también está llamando. En las tinieblas, hermanos, también Satanás está llamando. También Satanás está reclutando. ¿Cómo Satanás recluta gente para propósitos demoníacos? ¿Sabe usted que como estamos hablando de ministerio, del lado de las tinieblas también hay sacerdotes de las tinieblas? Los brujos, los medium, los hechiceros, los chamanes, todos ellos tienen un nombre: sacerdotes de las tinieblas. Dios tenía profetas, y aquella reina, aquella mujer Jezabel, que se decía ser profetisa, también tenía a su servicio los profetas ¿de qué? De Balaam. ¿Quién era? El diablo. Pero tenía sus profetas, tenía sus ministros. Y también Satanás prepara, y hay discipulados de las tinieblas que están preparando gente y les están enseñando a operar en las tinieblas, a maldecir. ¿A qué se dedica un brujo? Si no es a tirar maldiciones, a lanzarle maldiciones, y más a los hijos de Dios. Y aquí Balac compró a un profeta de la luz y lo llamó, es decir, lo convocó. Yo no sé si alguien aquí fue llamado algún día a las tinieblas. Yo soy el primero. A mí me hicieron esa invitación. Y le cuento, fluía en el mover de las tinieblas. Fluía. Se me daba fácil. Se me daba fácil maldecir a alguien. Se me daba fácil el ocultismo. Y fluía en eso. Pregunto, y levante su mano sin miedo. ¿Alguien fue llamado algún momento para las tinieblas? ¿Para hacer el mal? Solo dos, no hay nadie más. No tenga miedo. Y no me deja mentir que Satanás también llama, también convoca. Y aquí tomó a Balaam y le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado. Y he aquí, los has bendecido ya 3 veces. Es que, hermanos, el que fue llamado para bendición, tarde o temprano, termina parado en un púlpito bendiciendo al otro. Por más que te resistas. ¿Sabe que mucha gente no aceptó el llamado para venir a esta escuela? Pero por más que se resista, tarde o temprano, termina aceptando el llamado. Número 6. Y este es el llamado al ministerio. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, ojo, profetas del Señor. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy, ¿qué? Porque soy niño. Véanme acá, mis niños, por favor. ¿Sabes tú que una de las formas en que Dios nos ve a nosotros es como niños? Cuando Dios se refiere a nosotros, la Biblia usa la palabra pequeños. Pequeños. Le preguntaron a Jesús: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús dijo: aquel que se hace como uno de estos niños será el más grande en el reino de los cielos. Dios a nosotros nos ve como niños. Y aquí el llamado que el profeta está recibiendo es un llamado que está dejando al descubierto su niñez. Probablemente está dejando al descubierto que es una persona inexperta. En el ministerio existen llamados donde Dios está llamando gente
pero a la misma Dios está también preparando gente. Dios no te llama sin ofrecerte una preparación para el ministerio. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, yo estaré contigo. A los profetas les decía, yo pondré mis palabras en tu boca. Hermanos, cuando uno predica el evangelio, uno no puede predicar un evangelio aprendido. Uno no predica un evangelio que estudió en un seminario teológico, que estudió en la universidad. ¿Sabe usted que hay gente que va por cuarto, quinto grado de teología y no sabe predicar? En las universidades se enseña para ser médicos. En las universidades se enseña para ser arquitectos. Se enseña para diferentes áreas. Y no estoy diciendo que no vaya a la universidad y que no estudie teología, hágalo, pero una universidad no es la que llama al pastorado. Hay gente que se mete a las universidades con el deseo, voy a ser pastor, pero voy a estudiar primero. Y qué bueno, prepárese, siga estudiando las escrituras, pero el llamado viene de parte de Dios. Porque cuando Dios te llama, también Dios te capacita. Dios te da dones. Su espíritu es el que reparte según Él quiere. Y Él te capacita para aquel propósito. Diga conmigo propósito. Y hablemos un poco del propósito del llamado. El propósito de Dios viene acompañado, nota esto, de la unción para cumplir ese propósito. La unción tiene el propósito de empoderar al llamado. ¿Qué propósito tiene la unción? Empoderar al llamado. Cuando la unción viene sobre nosotros, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, es porque nos está dando poder. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después dice el propósito, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, yo los estoy llamando, pero también yo les estoy dando la unción para que ustedes cumplan ese propósito. Por eso en segunda de Pedro, se lo leo yo acá, capítulo 1, versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Ojo, vocación y elección. Porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le quiero dar una clave acá. No se pierda esto. Y como este mensaje va a quedar grabado para otras personas, le quiero decir algo. Cuando tienes un llamado de Dios muy claro para el ministerio y no obedeces a ese llamado, es el tiempo de tu vida donde te la pasas cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Al punto que te tiene que tragar un pez, al punto que tienes que olerle las entrañas al gran pez, al punto que tienes que caer en lo más bajo de tu vida para darte cuenta que deberías de estar haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Kathryn Kuhlman, en su libro La hija del destino, ella cuenta que estando en el ministerio se enamoró de un jovencito y durante 8 años ella se fue del ministerio. Sí, Kathryn Kuhlman, la mujer que sana, la hija del destino, una mujer poderosa en milagros, con una unción sobrenatural para las sanidades, que llenaba teatros completos de gente hambrienta del poder de Dios. Se desvió, como diría una hermana por ahí, por un colágeno. Cayó. 8 años. Y ella dice que en una ocasión iba caminando en una calle distraída,
vacía, se sentía de lo peor. Y cuando se metió en esa calle que no conocía, había un tope. Usted sabe las calles que tienen tope, ¿verdad? Cuando ella se quedó ahí y vio el tope, escuchó la voz de Dios y le dijo: hija, hasta aquí llegaste. O vuelves al ministerio, o literalmente, hasta aquí llegaste. Hay otro llamado, el que no le voy a explicar hoy, pero es el llamado a la presencia de Dios. ¿Sabe que hay muchos que el Señor prefiere llamarlos y dice: no me atendió este llamado, mejor lo llamo a mi presencia? Yo sí quiero ir a la presencia de Dios, pero no de esa manera. Yo quiero obedecer al llamado de Dios acá. En el llamado de Dios, en Isaías 42, Jesucristo, que es el ministro de ministros, siervo de siervo, de él se profetizó en Isaías 42:7 que él tenía un propósito, un llamado, y el llamado era para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, para abrirle, escuchen, el número 1 es para abrirle los ojos a los ciegos. Eso es evangelismo. ¿Qué llamado tenemos nosotros en este momento? Tenemos un llamado a evangelizar. Dios nos quiere usar como luz de este mundo. Por eso Él está llamando constantemente con un propósito para que nosotros vayamos y compartamos ese evangelio. Es decir, Dios nos está llamando, ojo, en otras palabras, para que se le haga más fácil, Dios nos está llamando para que vayamos y llamemos a otros. ¿Se ha dado cuenta usted que uno de los trabajos que hace el pastor es llamar? ¿Se ha dado cuenta de eso o no? Hermana, ¿será que puedo hablar con usted después del servicio? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué querrá el pastor? No, es que le tengo un llamado. Hermana, fíjese que hemos visto, pues ya usted tiene un tiempo aquí en la iglesia, ya yo la veo llena del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si va a empezar a servir? Hay mucha gente que acepta ese llamado. De hecho, hace unos días hicimos un llamado, una convocatoria a nuevos servidores que dijeron: heme aquí. Muchos dijeron: ay, pastor, me vio. Yo pensé que usted no se daba cuenta, pero me echó el ojo. Sí, bienvenida al servicio, bienvenida al ministerio, bienvenido a la santidad, bienvenido a la salvación, bienvenido al sufrimiento, que es el llamado que el Señor hace. Y muchas veces predicamos desde el altar y hacemos llamados para acercarnos a Dios. Vengan los que están cargados. Hay un llamado constante de parte de Dios. Entonces, Dios nos está llamando también a llamar a otros. Un día el pastor te llamó a ti, pero un día tú vas a estar llamando ovejas también. Un día tú vas a estar convocando a la gente. Por eso siembra obediencia y vas a recibir obediencia. ¿Sabes tú que yo no tengo miedo de decirle a alguien que sirva? Por una razón. Cuando a mí me llamaron, yo no puse excusas. Siempre le he dicho a mis discípulos: si ustedes han aceptado la invitación a servir, no veo por qué sus ovejas no puedan aceptar también el llamado a servir. No tenga miedo. No tenga miedo a hacer el llamado, porque el llamado que hace el pastor, que hace el líder, que hace el ministro, no viene de él, viene de parte de Dios, porque Dios es el que llama. Pero en el llamado siempre hay excusas y reacciones, ¿verdad? Isaías dijo que sus labios eran inmundos. Esa fue la excusa de Isaías cuando Dios lo llamó en Isaías 6:5. Y tú puedes buscar eso en tu casa, pero cuando Dios lo llamó, dice Isaías 6:5, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Quién era Isaías? Alguien inmundo de labios. Pastor, ¿cómo me va a poner a mí a predicar si viera que yo todavía digo malas palabras? Pastor, ¿cómo me va a poner a dirigir la alabanza si yo todavía canto rancheras, pastor?
Yo las de Ana Gabriel, viera que todavía chío con esas. Ay, no, pastor, usted me pone a Juan Gabriel y lloro. Ni en la administración aquí en la iglesia llora, pero con las de Juanga sí llora. ¿Verdad? ¿Cómo usted me dice soy de labios inmundos? Es lo que dijo Isaías. Entonces hay una reacción cuando Dios nos llama. Jeremías dijo que no podía hablar porque era todavía un niño. En Jeremías 1, 5, 6 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y Jeremías dice: y yo dije, Señor Jehová. Ojo, cuando lo llamen se vale decir, Ponga excusas si quiere. Pastor, yo no puedo todavía, digo malas palabras. Pastor, yo todavía no puedo hablar. Yo no puedo predicar. Levante la mano. ¿Cuántos pueden predicar aquí? Levante la mano. No tenga pena. Isaías tampoco. Jeremías tampoco. Pero Dios les dijo: yo pondré mis palabras en tu boca. Le doy un aplauso al Señor por eso. Señor Jehová. He aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Mire qué ministerio tan precioso, el ministerio del profeta, hermanos. Porque uno no va a decir lo que uno piensa, sino lo que Dios te está diciendo que digas. Le pasó a Samuelito también. Samuel no entendía el llamado. Hay alguien que dice: pastor, yo no entiendo la voz de Dios. Yo no conozco, yo no sé cuándo Dios me habla. Yo no sé cuándo Dios me habla. Yo veo gente que me dice: pastor, yo lo llamo y le digo: mire, ¿por qué no empieza a servir? Y me dice: pastor, viera que voy a orar. Me dice: aguante. Voy a orar. A veces nos quedamos viendo con mi esposa así de: pastor, voy a orar, voy a ayunar. Si Dios me lo dijo, yo, wow, qué profeta. Yo me imagino que inmediato Dios baja y le dice: aquí, hija, no sirvas en esa área, tengo algo mejor para ti. Y me dicen así y no entienden. Y no estoy diciendo que esté mal. Samuel no entendía. En su entendimiento era un niño, porque Samuel escuchó la voz de Dios que lo llamó por su nombre. Y dice la Biblia que Samuel salió corriendo y le fue a decir al sacerdote, en buen chapín, que manda. ¿Qué manda? Le dijo: tú me llamaste. Y él le dijo: no, volvete a dormir vos, patojo, anda a dormirte. Samuel se va a dormir y luego vuelve a escuchar: Samuel, Samuel. El profeta, el niño se levanta y vuelve otra vez. Hey, ¿qué quiere? Casi que no moleste, deje dormir. Y por tercera vez regresa. Y entonces el sacerdote le dice: ya entendí. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Hay gente que dice: pastor, yo no sé, no entiendo para qué Dios me quiere usar, pero aquí estoy. Ese es un buen principio. Yo todavía no entiendo en dónde Dios me va a usar, pero aquí estoy. No sé si soy profeta, no sé si soy salmista, no sé, y he visto gente por años que sirve aquí, que sirve allá. Y dicen: no importa, tal vez algún día voy a entender dónde Dios me va a usar, pero por el momento aquí estoy sirviendo. Y Samuel entendió. ¿Cuál fue la reacción de Eliseo al llamado? Eliseo dejó todo por el llamado. Así que él dejó el trabajo, mató las reses, lo dejó todo y se fue detrás de aquel que lo llamó. Gedeón se excusó, ojo, en su pobreza. Ojo, no tengo, pastor. No me alcanza, pastor.
Miren, hermanos, vamos a empezar a hacer grupos. Usted va a poner su casa, usted hágale una refa a sus invitados. Yo no puedo, pastor, no está. Hey, pastor, el pobre. ¿Sabe? Pues a mí, ¿cómo me van a poner a mí a llevar los ingredientes de la... Yo soy el pobre. Dios llamó a Gedeón. ¿Y sabes qué excusa le puso Dios a Gedeón? Soy pobre. Fue la reacción ante el llamado. En el versículo 15 de Jueces 6 dice, entonces le respondió, ah, Señor mío. Ahí aparece otra vez el ah. Yo no sé qué esa reacción, ¿verdad? Que marca la Biblia. Dice, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Mira la reacción del llamado. Y por último, los discípulos lo dejaron todo y le siguieron. Eso está en Lucas 5:11. Dejaron sus redes, dejaron su barca y se fueron detrás de aquel que los llamó. Yo quiero hacerte el reto hoy, que ahí en tu hoja escribas cuál está siendo en este momento tu reacción al llamado que Dios te está haciendo. Y alguien puede escribir, ¿cuál es tu reacción? Si tu reacción es una excusa, colócala ahí. Pastor, viera que yo predicar el evangelio no quiero porque, no sé cuál puede ser tu excusa, pero yo quiero que la escribas. Yo quiero que coloques ahí. Pastor, viera que yo no tengo tiempo. Hay excusas. Cuando el Señor hizo, cuando convidó a sus invitados, le pusieron excusas, que tenían que comprar un terreno, que no tenían tiempo, que en este momento no tengo solvencia económica, pastor. ¿Sabe usted que muchas personas no sirven al Señor porque dicen no tengo dinero? ¿Sabes tú que yo me iba a servir a los retiros? Desde los 17 años me he ido a servir a los retiros. Y siempre he pagado mis retiros. A mí no me pagaban mis retiros. Yo pagaba mi retiro y le pagaba los retiros a la gente que yo llevaba. ¿Cuántos hicieron eso alguna vez? ¿Te fuiste a tu retiro sin plata y le pagaste el retiro a alguien más? Pero ¿sabes cómo se llama eso? Aceptar el llamado de Dios. Pastor, es que en la iglesia ahí se gasta mucho, pastor. Ahí ustedes ahí que pidiendo para los ingredientes, que pidiendo para que construyamos, que compremos esto. Y yo soy pobre, pastor. No digas soy pobre. No digas soy pobre. Jamás rechaces una invitación al ministerio por creer que el dinero es lo que te limita. De hecho, el carácter de Jesús era invitar a aquella gente que tenía plata y decirle, reto número 1 del ministerio, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme. Porque jamás el dinero sea una excusa. Pastor, yo no puedo hablar, me gustaría predicar. ¿A cuántos les gustaría predicar y tener elocuencia para hablar? A ver, levante su mano, diga, ¿cuántos? Pastor, a mí me gustaría, pastor, predicar, pero viera que viera que yo. ¿Sabe a quién me recuerda? A Moisés. Dios lo llamó desde la zarza. Y le dijo Moisés probablemente, no puedo hablar. Yo no puedo hablar. No entiendo, no interpreto la Biblia. Y a esos que no podemos hablar, Dios nos dice, ok, tú no puedes hablar,
te voy a meter a una escuela donde yo mismo voy a ungir tus labios, voy a ungir tu boca, para que el día que te pares a hablar, la misma gente dirá: ese no es el mismo que yo conocía. Hay un denuedo en su boca. Cuando esa persona habla y predica, se siente como un fuego en el corazón, porque me está hablando en nombre de Dios. ¿Cuánta gente se nos ha acercado a mi esposa y a mí a decirnos: ¿quién le contó a usted mi vida? ¿Quién le dijo a usted eso? Gente se ha acercado a decirnos: es que cabal lo que usted me dijo era lo que yo estaba pasando, era lo que yo estaba viviendo, era lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Y con mi esposa a veces nos compartimos testimonios diciendo, a veces ni nos acordamos de la palabra que damos, porque no fue nuestra, fue palabra del Señor. Si Dios te está llamando al ministerio, Él mismo te va a capacitar y te va a ungir para cumplir ese propósito. Hasta ahí, Pau. Cierra tus ojos por